Están en los estudios el doctor Colombe Garmendia, José Orellana, para que hablemos de temas políticos a nivel local, por supuesto. ¿Cómo estás, Romy? Bien, ¿Cómo te va? ¿Qué bien, tal? bien. Un gusto. ¿Cómo va, doctor? Muy bien, Germán. ¿Cómo está usted? ¿Cómo analiza este tema de lo que pasa, por ejemplo, en el caso Loa, en 60 días, se da vuelta y sigue vuelta, y aquí en este caso de Fernández, en una semana se conoce todo? Bueno, la cuestión es... ¿Qué le atribuye usted? La cuestión es que, indudablemente, cuando interviene la famosa pata política, porque siempre lo primero que aducen es la política. Entonces, el caso Loan se complica por eso. Entonces interviene el gobernador Valdés, interviene un senador de la provincia de Corrientes, no se olvide que el jefe de policía, el primero que pone preso al comisario de 9 de julio, el intendente va a declarar, el cura va a declarar. Pero al día de hoy no avanza. Y bueno, por eso, porque hay ya una maraña. Se imagina que incluso se han depositado plata en las cuentas de los hermanos de Loan. Entonces todo eso va complicando, y el tema es que el chico no aparece. Bien. ¿Se da cuenta? Entonces hay una manifiesta. No se olvide que la ministra de Seguridad fue diciendo que iba a hacerle rayo X a los animales. Una cosa desaforada, cualquiera dice cualquier cosa. Entonces todo eso son argumentos para que esto no se concrete, y aparte es ¿Y por qué el caso Fernández de la semana? Y bueno, porque justamente viene la pata política contraria, por supuesto que con un agravante tremendo, un lado oscuro del presidente, que hasta acá no se sabía nada, que se da, mire cómo son las cosas, que se da a través de la investigación de Seguro de la Nación, que ahora que es una defraudación tremenda, pasó a segundo plano, por María Cantero, que da la secretaria de 30 años de Fernández, da su celular y ahí aparece la foto de la señora de Fernández. Entonces todas estas cuestiones se van dando en un marco en que el delito sexual es tremendo. ¿Por qué? Porque mire, justamente ayer a la tarde se dio los fundamentos del caso Alperovich. Se da cuenta que eran los fundamentos de la sentencia ya emitida por el juez Ramos Padilla, que lo condena a 16 años y que encima, en ese momento, ya apela que cumpla efectivamente la cárcel para evitar su fuga. Doctor, justamente quería preguntarle qué significa que ya estén los fundamentos del caso. Bueno, que el caso ya está con los fundamentos, entonces ahora la defensa, encabezada por el doctor Augusto Garrido del estudio de Cunio Libarona, ministro de Justicia, a partir del lunes va a estar en condiciones de apelar a la Cámara, tal como han hecho para pedir la exención de prisión. Pero la Cámara, ¿qué hizo? Estuvo conteste con el doctor Ramos Padilla diciendo que no podía salir de la prisión porque tenía que cumplir, porque había peligro de fuga. Y a posteriori, como la Cámara le rechaza y se aúna con Ramos Padilla, ellos van a la Corte Suprema. Debemos considerar que tanto en la Cámara como en la Corte no hay tiempo. Pueden demorar 1 año, 2 años, lo que sea, y para sacar. Así que se imagina hasta que llegue el recurso a la Cámara, resuelvan en la Cámara lo del día viernes, va a pasar mucho tiempo. Y después, si da en contra, como fue con la Cámara anterior, de la exención de prisión... No es exención. Bueno, la prisión domiciliaria. En la prisión domiciliaria va a pasar que mucho tiempo. Así que siguen en su celda, y con las cuestiones que ya sabemos, así es Rueda, que ya el médico de prisión también dijo que no era necesario, es más aún, que le hacía bien caminar. ¿Era lo que se esperaba? Y sí, porque las acusaciones fueron tremendas. ¿Se da cuenta? Y bueno, como yo definía, aparte de la excelente labor del fiscal Sandro Abraldes y de la querella, la doctora Zimmermans, fue muy mala la defensa del estudio Cunio Libarona. Tan es así que aparece Augusto Garrido en este juicio, y en el juicio de los franceses, también con el estudio Cunio Libarona. En Mendoza. Va Rafael Cunio Libarona, ya va en representación del estudio. Acá, Alperovich, nada. Y encima no hubo estrategia y mucho menos táctica en esa defensa. ¿Pero por qué? ¿Nunca se preguntó? Bueno, sí, indudablemente hay algo que estaba supra Cunio Libarona, que le dijeron, quédate piola, porque fue tan malo, porque si todo el caso se basa en qué?
en que era una cuestión política. No llamó ni a un político a declarar, que tendría que haberlo sentado ahí. Para empezar, el principal acusado por Alperovi era el diputado nacional Cisneros. Entonces tenía que haberlo llamado a Cisneros, preguntarle, hacer esto. ¿Por qué? Porque él decía que era el principal responsable. Bueno, nunca lo llamaron, nunca nada, así que hasta acá está con los 16 años. Doctor, en todo este contexto, la justicia, con la presencia incluso de Lorenzetti de Tucumán, la justicia nacional, la provincial, ¿ve mucha diferencia usted? ¿Se ve mucha? Bueno, indudablemente hay una falla estructural, tanto en la federal como en la provincial, que es que llega un momento en que no se llevan causas a juicios. Vuelvo a repetir, que ya lo dije en otras oportunidades, que el fiscal Gómez lo ha dicho en numerosas oportunidades, que solamente el 15% de las causas llegan a juicio. ¿Se imaginan la justicia provincial que, como ya hemos visto en diversas oportunidades, hay jueces que no llevan absolutamente nada? Tendrían que hacer un inventario de cuántas causas por año llevan a juicio oral para decidir, porque si no es una inoperancia total. Tenemos el caso, doctor, para comentar, cuando usted me estaba diciendo Sí. de este juez que plantea los abusos. Hay varios casos, no solo Claro. el caso de abuso, bozal legal. El bozal legal. Bueno, el bozal legal también es otro impedimento para que se manifieste las verdades, porque si no estamos en una sociedad que todo es bozal legal, que el pobre, cuando es contra los grandes nombres, entonces no hay ningún corrimiento de la causa. Pasó los otros días con un pobre mecánico que lo habían pegado y que nunca le habían movido la denuncia que había hecho. Doctor, estamos recordando a San Martín hoy. Sí, hoy es 17 de agosto. Él muere, él había nacido el 25 de febrero de 1788 en Yapeyú, en Corrientes, y muere el 17 de agosto de 1850 en el puerto al norte de Francia llamado Boulogne-sur-Mer. Había una poesía que decía: las tañer angustioso de las campanas del puerto de Boulogne-sur-Mer cruzaron el Atlántico para decir a la Argentina y a América toda que el gran padre libertador de las naciones había partido para siempre, quedaba su obra. Entonces, ¿por qué es tan magnífico? Muchas veces no se dimensiona que él pelea contra sus ex compañeros del ejército español. No se olvide que lo condecoran por Bailén, que era la única batalla que le ganan a Napoleón, y contra sus jefes. Y les ganó a todos y fue el gran libertador. O sea que es tan valioso tanto en San Lorenzo como en Chacabuco y como Maipú, dando por terminada la reconquista de los pueblos hispanos. Gracias, doctor. Por favor. Vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos con los temas de violencia y abuso sexual. Ya volvemos.